El poder del perdón en la vida cristiana. El perdón es uno de los pilares fundamentales en la vida de todo creyente. Jesús, a lo largo de su ministerio, nos enseñó con su vida y sus palabras la importancia de perdonar, no solo como un acto de misericordia hacia los demás, sino también como un regalo para nosotros mismos. Pero, a veces, el perdón puede parecer difícil de practicar, ¿verdad? Tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo perdonar si aún siento ese dolor? ¿O realmente puedo dejar todo en las manos de Dios y perdonar? Hoy vamos a reflexionar sobre eso, y te invito a que pienses en las veces en que has tenido que perdonar o en aquellas situaciones en las que sientes que aún te falta hacerlo. Piénsalo por un momento. El perdón no siempre es fácil, pero es liberador. De hecho, uno de los primeros ejemplos de perdón que encontramos en la Biblia está en la historia de José, el hijo de Jacob. José, a pesar de haber sido traicionado por sus propios hermanos, los perdonó cuando tuvo la oportunidad de vengarse. Imagínate estar en su lugar. ¿Qué hubieras hecho tú? La enseñanza del perdón en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, el perdón es un tema recurrente. Jesús mismo nos muestra con su vida cómo el perdón es clave para nuestro bienestar espiritual. En Mateo 18, 21-22, Pedro le pregunta a Jesús, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le responde, «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7». Esta respuesta no solo refleja la magnitud del perdón que se espera de nosotros, sino que también nos enseña que el perdón no tiene límites. Es algo que debemos practicar constantemente, sin importar cuántas veces nos hayan ofendido. Ahora, quiero hacer una pausa aquí para que reflexionemos juntos. ¿Qué te parece si piensas en una situación específica en la que hayas tenido que perdonar a alguien? Puede ser reciente o incluso algo que ocurrió hace años. ¿Cómo te sentiste al tomar esa decisión? ¿Te liberó o fue un proceso complicado? Si deseas compartir tu experiencia, déjamela en los comentarios. Estoy seguro de que puede ser de gran bendición para otros que quizás están pasando por algo similar. El poder transformador del perdón. Perdonar a alguien no solo es un acto de obediencia a Dios, sino que también tiene el poder de transformar nuestras vidas. Cuando guardamos rencor, estamos permitiendo que ese dolor nos consuma. Sin embargo, cuando perdonamos, estamos liberando ese peso y permitiendo que Dios sane nuestras heridas. Es como si estuviéramos soltando una pesada carga que llevamos sobre nuestros hombros. Y si bien el perdón no siempre sucede de la noche a la mañana, el simple acto de decidir perdonar ya es un gran paso hacia la sanación. Aquí quiero compartir un testimonio personal. Un día, conocí a una persona que había sido profundamente herida por un ser querido. Años de resentimiento y dolor la habían llenado de amargura. Sin embargo, después de escuchar sobre el poder del perdón en una enseñanza cristiana, decidió dar ese primer paso. Al principio fue difícil, pero poco a poco, esa persona fue sanando. Y no solo experimentó una paz que nunca antes había sentido, sino que también comenzó a ver cómo Dios restauraba su vida en otras áreas. El perdón realmente tiene ese poder transformador. ¿Y tú? ¿Has experimentado el poder transformador del perdón en tu vida? Si aún no lo has hecho, te animo a que des ese paso hoy. No esperes más. Dios está esperando para traerte esa paz que tanto necesitas. El ejemplo supremo de perdón, Jesús en la cruz. El perdón más grande que podemos encontrar está en la cruz. Jesús, siendo inocente, fue crucificado y humillado, y aún en medio de ese sufrimiento extremo, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Este es el mayor ejemplo de perdón que jamás conoceremos. Jesús no solo perdonó a los que lo lastimaron físicamente, sino que también extendió ese perdón a toda la humanidad. ¡Qué gran muestra de amor y misericordia! Te invito a que tomes un momento para pensar en esto. Jesús, quien tenía todo el poder y la autoridad, eligió perdonar. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, pudo hacerlo, ¿qué nos impide a nosotros seguir su ejemplo? Si te cuesta perdonar,
pídele a Dios que te dé la fuerza y la gracia para hacerlo. Él está siempre dispuesto a ayudarnos en nuestros momentos de debilidad. Interactuemos juntos. Ahora, me gustaría escuchar de ti. ¿Qué opinas de este acto de perdón que hizo Jesús en la cruz? ¿Cómo crees que ese ejemplo puede influir en nuestras propias decisiones para perdonar a otros? No dudes en dejar tu respuesta en los comentarios. Y recuerda que cada historia que compartimos puede ser una herramienta para que otros también sean tocados por el poder del perdón. El desafío del perdón en nuestras relaciones. El perdón, en teoría, es algo que todos comprendemos y valoramos, pero cuando nos toca ponerlo en práctica, las cosas se complican. ¿No es cierto? En nuestra vida diaria, las relaciones humanas pueden ser difíciles, y muchas veces sentimos que nos han herido profundamente. El orgullo, la tristeza y el resentimiento pueden hacernos pensar que perdonar no es una opción. Pero, ¿qué ganamos al aferrarnos a esas heridas? Más bien, estamos alimentando un fuego que solo consume nuestra paz y alegría. Pensemos en nuestras propias vidas. Quizás haya personas cercanas que nos han decepcionado. Puede ser un amigo que habló mal de ti, un familiar que te falló en un momento crucial, o incluso alguien de la iglesia que te hirió emocionalmente. Lo que muchos no entienden es que al no perdonar, estamos dándole poder a esa ofensa para que controle nuestras emociones, nuestros pensamientos y hasta nuestra relación con Dios. Pero si entregamos ese dolor a Dios y decidimos perdonar, empezamos a experimentar una paz y libertad que solo viene del cielo. Quiero hacerte una pregunta ahora. ¿Hay alguien a quien todavía no has perdonado? Tal vez es una herida que llevas en tu corazón desde hace mucho tiempo. Te invito a que pienses en esa persona y en lo que necesitas hacer para liberarte de ese peso. Si te sientes cómodo, puedes compartir tu experiencia en los comentarios, y juntos oraremos por fortaleza para que Dios te guíe en el proceso de perdonar. El impacto espiritual del perdón. Cuando no perdonamos, no solo sufrimos emocionalmente, sino también espiritualmente. Guardar rencor nos impide acercarnos a Dios con un corazón limpio. De hecho, en Mateo 6, 14-15, Jesús nos enseña que si no perdonamos a los demás, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Esto puede parecer duro, pero nos muestra la importancia del perdón en nuestra relación con Dios. El perdón no es opcional para un cristiano, es un mandato que debemos seguir si queremos vivir en comunión con nuestro Creador. Quizás te estés preguntando, ¿cómo afecta mi relación con Dios si no perdono? La respuesta está en que el resentimiento, la ira y el rencor son obstáculos que bloquean nuestra comunicación con Él. Es como si estuviéramos construyendo un muro entre nosotros y Dios, impidiendo que su amor, su paz y su gracia fluyan en nuestras vidas. Pero cuando elegimos perdonar, ese muro se derrumba, y podemos experimentar una relación más profunda y genuina con nuestro Padre Celestial. Quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Hay algo que te esté impidiendo acercarte a Él? Si el resentimiento o la falta de perdón están afectando tu vida espiritual, es el momento de entregarlo todo a los pies de la cruz. Ora y pídele a Dios que te dé la gracia para perdonar, porque a través del perdón, no solo restauras tus relaciones con los demás, sino también tu conexión con Dios. Testimonios de perdonar para sanar. A lo largo de mi vida, he conocido a muchas personas que han experimentado el poder transformador del perdón. Quiero compartir otro testimonio que creo que te inspirará. Conocí a una mujer que había vivido años de amargura hacia su propio padre. Durante su niñez, había sufrido mucho, y esa herida permaneció en su corazón hasta la edad adulta. Su vida se vio afectada en muchas áreas: su matrimonio, su relación con sus hijos, incluso su salud física. Pero un día, en medio de una oración, sintió que Dios le pedía que perdonara a su padre. Aunque al principio se resistió, decidió dar ese paso de fe. El resultado fue sorprendente. Al perdonar, sintió como si una carga enorme se levantara de sus hombros. Poco a poco, su relación con su padre mejoró, y no solo eso, también comenzó a experimentar una renovación en su vida personal. Su matrimonio fue restaurado, sus hijos notaron el cambio en su actitud,
y hasta su salud física mejoró. Este es solo un ejemplo de cómo el perdón no solo nos libera emocionalmente, sino también en otras áreas de nuestra vida. Te animo a que pienses en este testimonio. Si Dios pudo hacer esto en la vida de esta mujer, también puede hacerlo en tu vida. ¿Hay alguien a quien aún no has perdonado? ¿Te está afectando en otras áreas de tu vida? Si es así, te invito a que lo entregues a Dios hoy. Él está dispuesto a ayudarte a sanar y restaurar lo que se ha roto. El perdón como camino hacia la paz. Una de las bendiciones más grandes del perdón es la paz que trae a nuestras vidas. El resentimiento nos roba esa paz, nos mantiene atrapados en un ciclo de dolor y amargura. Pero el perdón rompe ese ciclo y nos permite experimentar la paz que solo Dios puede dar. En Filipenses 4:7 leemos sobre la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz está disponible para ti, pero primero debes soltar el resentimiento y abrir tu corazón al perdón. ¿Alguna vez has experimentado esa paz después de perdonar a alguien? Si lo has hecho, sabes lo liberador que puede ser. Y si aún no lo has experimentado, te invito a que des ese paso de fe. Dios promete darnos su paz cuando decidimos seguir sus mandamientos, y el perdón es uno de ellos. En este momento, quiero animarte a que hagas una pausa y pienses en cualquier resentimiento que puedas estar guardando en tu corazón. Ora y pídele a Dios que te ayude a soltarlo. Y si te sientes llamado a hacerlo, deja en los comentarios cómo ha sido tu experiencia con el perdón. Estoy seguro de que tu testimonio puede ser de gran bendición para otros. Perdónate a ti mismo. No podemos hablar del perdón sin mencionar la importancia de perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces, somos los más duros críticos de nuestras propias vidas. Nos castigamos por errores del pasado, por decisiones que desearíamos no haber tomado. Pero, al igual que Dios nos llama a perdonar a los demás, también nos llama a perdonarnos a nosotros mismos. Puede ser que estés cargando con una culpa que no te deja avanzar. Quizás piensas que lo que hiciste es imperdonable, pero déjame decirte algo. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. Si Dios te ha perdonado, ¿por qué no puedes perdonarte tú también? Es tiempo de soltar esa carga. Recuerda que, en Cristo, somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, y todo es hecho nuevo. Reflexiona en esto. ¿Hay algo en tu vida que aún no has podido perdonarte? ¿Te sientes atado por errores del pasado? Hoy es el día para dejar todo en manos de Dios y aceptar el perdón que Él ya te ha dado. Perdónate, libérate y camina en la libertad que Cristo te ofrece. El perdón de Dios, un ejemplo de amor incondicional. Uno de los aspectos más poderosos del perdón es que Dios nos ofrece su perdón una y otra vez, sin reservas. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo Dios extiende su gracia incluso a aquellos que han fallado de manera significativa. Tal es el caso de David, quien cometió graves pecados, incluyendo adulterio y asesinato. Sin embargo, cuando David se arrepintió de corazón, Dios lo perdonó y lo restauró. En el Salmo 51, David clama a Dios diciendo: «Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». Salmo 51, 2. Este es un recordatorio de que, sin importar cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nos acercamos a Él con sinceridad y arrepentimiento. Esta verdad nos lleva a una pregunta que quiero que reflexionemos juntos. ¿Alguna vez has sentido que tus errores son tan grandes que Dios no podría perdonarte? Tal vez te sientas indigno de su gracia debido a decisiones pasadas. Pero quiero decirte que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Su amor por nosotros es incondicional y su deseo es que vivamos libres de la carga del pecado. Él nos llama a arrepentirnos, a pedir perdón y a recibir su gracia. Si te encuentras en este momento luchando con sentimientos de culpa, te invito a que te acerques a Dios en oración. Pídele que te libere de ese peso y que te permita experimentar la paz que viene de saber que ya has sido perdonado. Si te sientes cómodo, puedes compartir en los comentarios cómo Dios ha trabajado en tu vida para traerte a este punto de reflexión. El perdón, un mandato para vivir en comunión.
Jesús nos enseña que el perdón es un mandato para aquellos que desean vivir en comunión con Dios y con los demás. En Mateo 18, 21-22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a alguien que peca contra él, y Jesús le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta no significa que debemos contar cuántas veces perdonamos, sino que debemos estar siempre dispuestos a perdonar, sin límites. En una sociedad donde muchas veces se promueve la idea de no dejar que nadie te lastime o mantener tus límites a toda costa, el perdón puede parecer una debilidad. Pero en realidad, el perdón es una señal de fuerza y madurez espiritual. Cuando elegimos perdonar, estamos obedeciendo el mandato de Dios, y al hacerlo, abrimos la puerta a la sanidad en nuestras relaciones. Piensa en esto: ¿hay alguna relación en tu vida que necesite ser restaurada a través del perdón? Quizás hay alguien cercano con quien has tenido un conflicto que aún no se ha resuelto. Dios nos llama a tomar la iniciativa, a dar el primer paso y a perdonar, incluso cuando creemos que la otra persona no lo merece. Esto no solo restaura nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a vivir en paz y armonía. El poder transformador del perdón. El perdón tiene el poder de transformar vidas. No solo libera a la persona que lo concede, sino que también impacta a quien lo recibe. Quiero compartir un testimonio personal que puede ayudarte a visualizar el impacto que el perdón puede tener. Hace unos años, conocí a un hombre que llevaba una gran amargura hacia su hermano debido a un conflicto familiar que los había separado durante años. Ambos habían sido tercos y se habían negado a ceder. Pero un día, después de una predicación sobre el perdón, este hombre sintió en su corazón que Dios le estaba llamando a perdonar a su hermano. Aunque fue difícil, decidió obedecer. Se acercó a su hermano y le pidió perdón, independientemente de si él pensaba que tenía la razón o no. Para su sorpresa, su hermano también había estado luchando con sentimientos de culpa y resentimiento. Ese simple acto de perdón no solo sanó su relación, sino que también tuvo un efecto dominó en toda su familia. La relación entre ellos fue restaurada, y juntos comenzaron a reconstruir su vínculo familiar. Este testimonio es solo un ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando elegimos perdonar. Si estás en una situación similar, te animo a que no esperes más. Dios puede obrar milagros en tus relaciones si le permites trabajar a través del perdón. ¿Te imaginas cómo podría cambiar tu vida si eliges perdonar hoy? Reflexiona en esto y pídele a Dios que te dé la sabiduría y la fortaleza para dar ese paso. La libertad que viene con el perdón. Uno de los mayores beneficios del perdón es la libertad que trae a nuestras vidas. Cuando guardamos rencor, nos encadenamos a nuestras heridas y limitamos nuestro crecimiento emocional y espiritual. Pero cuando elegimos perdonar, rompemos esas cadenas y nos abrimos a una vida llena de paz, gozo y libertad. El apóstol Pablo nos recuerda en Colosenses 3:13 que debemos soportarnos unos a otros, y perdonarnos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta instrucción no solo nos muestra cómo vivir en comunión con los demás, sino que también nos enseña que el perdón es un reflejo de la gracia que hemos recibido de Dios. Cuando perdonamos, imitamos a Cristo, quien nos perdonó primero. Si en este momento sientes que el resentimiento te está robando la paz, te invito a que tomes un tiempo para orar y pedirle a Dios que te libere de esa carga. El perdón no siempre es fácil, pero Dios te dará la fortaleza para hacerlo. Y una vez que lo hagas, experimentarás una libertad y una ligereza que solo provienen de estar en comunión con Dios. El perdón como testimonio para los demás. Una de las cosas más poderosas que podemos hacer como cristianos es perdonar a aquellos que nos han lastimado. Cuando lo hacemos, damos testimonio del amor y la gracia de Dios a los demás. En un mundo lleno de odio, división y venganza, el perdón se destaca como un acto radical de amor y obediencia a Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo más grande de perdón cuando, colgado en la cruz, pidió al Padre que perdonara a quienes lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Si Jesús pudo perdonar en medio de un dolor tan inmenso, ¿cuánto más deberíamos nosotros estar dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden en nuestra vida diaria?
Quiero invitarte a que pienses en cómo el acto de perdonar podría ser un testimonio para las personas en tu entorno. Quizás haya alguien en tu vida que necesita ver el poder del perdón en acción. Si decides perdonar, no solo estarás obedeciendo a Dios, sino que también estarás mostrando su amor y su gracia a los demás. Perdón, un camino hacia la paz interior. Uno de los frutos más evidentes del perdón es la paz interior. El resentimiento y la falta de perdón nos atan a emociones negativas que pueden afectar no solo nuestra salud emocional, sino también nuestra salud física y espiritual. Es como cargar una mochila pesada que nos impide caminar con libertad. Pero cuando perdonamos, liberamos esa carga, permitiéndonos avanzar con ligereza y serenidad. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el testimonio de una mujer que luchó durante años con la falta de perdón hacia un familiar que le había hecho mucho daño. Este dolor la consumía, al punto de afectarle su relación con otras personas, e incluso su relación con Dios. Pero cuando finalmente decidió entregarle esa carga a Dios y perdonar a su familiar, experimentó una paz que nunca antes había sentido. La amargura que antes la dominaba desapareció, y en su lugar, la llenó la paz de Cristo, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su confianza en Dios. Quiero preguntarte, ¿sientes que la falta de perdón está robando tu paz? Tal vez has estado cargando con el dolor de una ofensa durante mucho tiempo, y sientes que no puedes encontrar descanso. Pero hoy te invito a que le entregues esa carga a Dios. El perdón es el camino hacia la paz, y Dios está listo para ayudarte a dar ese paso. Si en este momento te sientes identificado con esta situación, toma un momento para reflexionar, y si te sientes cómodo, comparte tu experiencia en los comentarios. Puede que tu testimonio ayude a otros que están pasando por algo similar. El perdón y la restauración de relaciones. Una de las bendiciones del perdón es que tiene el poder de restaurar relaciones rotas. El perdón abre la puerta a la reconciliación, aunque no siempre signifique que la relación será exactamente como antes. Sin embargo, el acto de perdonar permite que ambos corazones se abran al amor y la sanidad, lo que puede llevar a una relación más fuerte y saludable. Un ejemplo bíblico de esto lo vemos en la historia de José y sus hermanos. En Génesis, encontramos a José, quien fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. A pesar de que sufrió mucho a causa de esta traición, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonarlos. En lugar de castigar a sus hermanos, les dijo, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, 19-20. José entendió que, aunque sus hermanos le hicieron mal, Dios tenía un propósito mayor, y por eso eligió el camino del perdón. Este acto de perdón no solo trajo sanidad a José, sino también a toda su familia. Las relaciones que habían sido destruidas por la envidia y el odio fueron restauradas, y la familia pudo unirse de nuevo. Ahora, piensa en tu vida. ¿Hay alguna relación rota que necesite ser restaurada? Quizás haya alguien a quien necesitas perdonar, o tal vez eres tú quien necesita pedir perdón. Dios nos llama a ser pacificadores, a buscar la reconciliación y a permitir que su amor restaure lo que ha sido dañado. Te animo a que ores por sabiduría y guía en este proceso, y si sientes que hay una relación que necesita sanidad, confía en que Dios puede obrar un milagro en esa situación. El perdón y la sanidad emocional. Otro aspecto importante del perdón es que trae sanidad emocional. Cuando nos aferramos a la amargura y el rencor, estamos dañando nuestro propio corazón. Es como beber veneno esperando que la otra persona sufra las consecuencias. Pero en realidad, el resentimiento solo nos daña a nosotros mismos. El perdón, en cambio, nos libera de esa prisión emocional y nos permite sanar. Hay estudios que muestran que las personas que practican el perdón tienen menos estrés, menos ansiedad y una mejor salud emocional en general. Pero más allá de los beneficios emocionales y físicos, el perdón nos conecta de manera más profunda con Dios. Nos recuerda que hemos sido perdonados y que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a extender esa misma gracia a los demás. Me gustaría que tomes un momento para reflexionar sobre lo siguiente. ¿Hay heridas emocionales que necesitas sanar?
Quizás alguien te ha lastimado profundamente y llevas mucho tiempo lidiando con ese dolor. Pero hoy puedes comenzar el proceso de sanidad a través del perdón. No se trata de minimizar lo que te hicieron, ni de olvidar el dolor que has experimentado, sino de elegir dejar ir el resentimiento y permitir que Dios sane tu corazón. Si estás listo para comenzar este proceso, te invito a que ores y le pidas a Dios que te dé la fuerza para perdonar. Y si sientes que te gustaría compartir tu historia con los demás, no dudes en hacerlo. Puede ser una fuente de inspiración y sanidad para otros. El perdón, un acto de fe y obediencia. A menudo, el perdón requiere fe. Fe en que Dios está obrando detrás de escena, aunque no veamos los resultados de inmediato. Fe en que Dios hará justicia y que no es nuestra tarea buscar venganza. El perdón es un acto de obediencia a Dios, confiando en que Él se encargará de los detalles. En Romanos 12 y 19, Pablo nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta es una promesa que nos recuerda que no necesitamos cargar con el peso de hacer justicia por nuestra cuenta. Cuando perdonamos, estamos dejando que Dios sea quien se encargue de todo. Estamos depositando nuestra confianza en su justicia y en su tiempo perfecto. Si en este momento te encuentras luchando con la idea de perdonar porque sientes que la otra persona no merece ser perdonada, quiero recordarte que el perdón no se trata de la otra persona, se trata de tu relación con Dios. Él nos llama a perdonar porque es lo que nos libera, nos sana y nos conecta más profundamente con su corazón. Y cuando perdonamos, estamos demostrando nuestra fe en que Dios es fiel para encargarse de lo que nosotros no podemos controlar. Te animo a que tomes este momento para reflexionar sobre cualquier situación en la que necesites entregar tu deseo de justicia a Dios. Él es justo y su tiempo es perfecto. Deja que Él sea quien obre en esa circunstancia y enfócate en lo que Él te está pidiendo: perdonar. El perdón, una oportunidad para reflejar el amor de Dios. El acto de perdonar no solo nos libera y sana, sino que también es una oportunidad para reflejar el amor de Dios hacia los demás. Cuando perdonamos, estamos mostrando a aquellos que nos rodean una pequeña porción del amor y la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Estamos manifestando el carácter de Cristo en nuestra vida cotidiana. Jesús, al enseñar a sus discípulos, les dejó una poderosa lección en el Sermón del Monte cuando les dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5 y 44. Este es el llamado de todo cristiano: amar incluso a aquellos que nos han lastimado. Perdonar no es solo un acto de obediencia, sino una manifestación concreta del amor divino. Tomemos un momento para reflexionar sobre esto. ¿Cómo puedes reflejar el amor de Dios en tu vida hoy? Tal vez hay alguien que te ha herido profundamente, y el perdón parece algo imposible de alcanzar. Pero recuerda que no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos, fortaleciendo nuestros corazones para que podamos amar incluso a quienes nos han hecho daño. Si sientes que el perdón es difícil de otorgar en este momento, te animo a que le pidas a Dios que llene tu corazón de su amor y te ayude a ver a esa persona desde su perspectiva. El amor de Dios es tan grande y tan transformador que tiene el poder de ablandar incluso el corazón más endurecido. El poder del perdón en el proceso de sanidad familiar. Uno de los ámbitos donde el perdón tiene un impacto profundo es en nuestras familias. Las relaciones familiares son, en muchas ocasiones, las más complicadas de manejar, y es dentro del hogar donde a menudo se producen los conflictos más difíciles de superar. La falta de perdón dentro de la familia puede generar divisiones que duran años, e incluso de generación en generación. Pero cuando uno de los miembros de la familia toma la decisión valiente de perdonar, puede comenzar un proceso de sanidad que restaura a todos los involucrados. La historia de la Biblia está llena de ejemplos de familias que enfrentaron conflictos serios y dolorosos. Uno de los ejemplos más conmovedores es la historia del hijo pródigo en Lucas 15. Aquí vemos a un joven que desperdicia su herencia y vive una vida alejada de los valores de su familia. Cuando finalmente toca fondo, decide regresar a casa, no con la esperanza de ser restaurado como hijo,
sino como siervo. Sin embargo, el Padre lo recibe con los brazos abiertos, demostrando un perdón y un amor incomparables. Este acto de perdón no solo restauró al Hijo, sino que también sanó el corazón del Padre. La sanidad familiar no ocurre de la noche a la mañana, y muchas veces requiere de oración, paciencia y, sobre todo, un corazón dispuesto a perdonar. ¿Te gustaría ver un cambio en tu familia? Quizás has experimentado conflictos que han dejado heridas profundas, pero el poder del perdón puede ser el primer paso hacia la restauración. Te animo a que tomes un tiempo para orar por esa situación familiar que necesita la intervención de Dios. Él es capaz de transformar cualquier circunstancia y traer unidad donde antes había división. El perdón no siempre significa reconciliación completa. Algo que es importante tener en cuenta es que, aunque el perdón abre la puerta a la reconciliación, no siempre significa que las relaciones serán restauradas por completo, al menos no de la misma forma en que eran antes. En algunos casos, el perdón puede requerir que establezcamos límites saludables. Esto es particularmente cierto en situaciones donde ha habido abuso o un daño continuo. Dios nos llama a perdonar, pero también a ser sabios en la forma en que manejamos nuestras relaciones. Es vital entender que el perdón no significa aceptar comportamientos dañinos ni permitir que otros nos sigan lastimando. El perdón es un acto de liberación para nosotros mismos, una decisión de no permitir que el dolor pasado controle nuestras emociones, pero no necesariamente implica que volvamos a la misma dinámica con la persona que nos ha herido. En Mateo 18, 15-17, Jesús enseña que hay ocasiones en que debemos apartarnos de aquellos que no están dispuestos a cambiar sus comportamientos dañinos, pero siempre con un corazón dispuesto a perdonar y en busca de la restauración. ¿Has tenido que establecer límites con alguien a quien has perdonado? Esto puede ser uno de los aspectos más difíciles del perdón, ya que a veces parece contradictorio. Pero recuerda que Dios también desea que vivamos en paz y seguridad. Si te encuentras en una situación donde el perdón es necesario, pero la reconciliación parece imposible, confía en que Dios te guiará para tomar las decisiones correctas y te dará la sabiduría para establecer los límites necesarios. El perdón como testimonio del poder transformador de Dios. Uno de los testimonios más poderosos que podemos dar como cristianos es el testimonio de perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Vivimos en un mundo donde el rencor, la venganza y el odio son comunes. Sin embargo, cuando perdonamos, estamos mostrando una forma de vida diferente, una vida que refleja la gracia de Dios. Hay testimonios asombrosos de personas que han perdonado ofensas inimaginables. Desde aquellos que han perdido a un ser querido a causa de un crimen, y aún así, han elegido perdonar al culpable, hasta quienes han sufrido traiciones profundas, pero han decidido seguir el camino del perdón. Estos testimonios no solo inspiran a otros, sino que también muestran al mundo el poder transformador de Dios en acción. Imagina el impacto que puede tener en las personas a tu alrededor cuando ven que, en lugar de aferrarte al rencor, eliges perdonar. El perdón tiene un poder evangelizador, porque muestra la gracia y el amor de Dios de una manera que las palabras a menudo no pueden expresar. Si estás pasando por un proceso de perdón, considera la posibilidad de compartir tu historia. No solo será un testimonio de la obra de Dios en tu vida, sino que también puede ser una fuente de inspiración y esperanza para otros. El perdón, un recordatorio de nuestra dependencia en Dios. Finalmente, es importante recordar que el perdón no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. Requiere de la ayuda de Dios. A veces, el dolor es tan grande que no sabemos cómo empezar a perdonar, pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos en esos momentos. El perdón nos recuerda que dependemos completamente de la gracia de Dios, tanto para recibir su perdón como para otorgarlo a los demás. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, incluyó una petición clave: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6 y 12. Esta es una oración que deberíamos hacer a diario, reconociendo que necesitamos el perdón de Dios y que, de la misma manera, estamos llamados a perdonar a los demás. Si hay alguien en tu vida a quien aún no has podido perdonar, pídele a Dios que te dé la fuerza y la gracia para hacerlo. Él nunca te pedirá algo que no esté dispuesto a ayudarte a cumplir. Perdón, una decisión diaria.
El perdón no es un acto que realizamos una sola vez y luego dejamos atrás. En muchas ocasiones, es una decisión que debemos tomar diariamente, especialmente cuando el dolor es profundo o las heridas son recientes. Puede ser fácil pensar que después de haber dicho te perdono el proceso ha terminado, pero la realidad es que el perdón es un camino continuo. El recuerdo de lo que nos hicieron puede volver a nuestra mente, y es en esos momentos cuando debemos reafirmar nuestra decisión de perdonar. Uno de los aspectos más desafiantes del perdón es el manejo de nuestras emociones. Es normal que, a pesar de haber perdonado, sintamos dolor o enojo cuando recordamos la ofensa. Sin embargo, en esos momentos es crucial recordarnos a nosotros mismos que hemos elegido perdonar, que no vamos a permitir que el rencor nos consuma y que estamos entregando esa carga a Dios. Es un proceso de liberar nuestras emociones en las manos del Señor una y otra vez. La oración juega un papel fundamental en este proceso. Cuando sientas que el resentimiento o el dolor vuelve a invadir tu corazón, tómate un momento para hablar con Dios y pedirle que renueve en ti la paz y el amor que provienen de Él. En Filipenses 4, 6-7, se nos promete que cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz es lo que nos permitirá seguir adelante, incluso cuando las emociones intenten atraparnos. El ejemplo de José, un modelo de perdón en la Biblia. Uno de los ejemplos más impactantes de perdón en la Biblia es el de José. Si alguna vez ha habido una persona con razones para guardar rencor, ese fue José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, separado de su familia, acusado falsamente y encarcelado, José experimentó traiciones y sufrimientos inimaginables. Sin embargo, a pesar de todo lo que le hicieron, cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, eligió el camino del perdón. En el libro de Génesis, capítulo 50, leemos cómo José, después de haber sido elevado a una posición de poder en Egipto, tuvo la oportunidad de enfrentarse a sus hermanos nuevamente. Ellos estaban aterrados, esperando lo peor, pero José les dijo algo que refleja una de las verdades más profundas del perdón. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, 19-20. Este pasaje nos enseña que el perdón va más allá de simplemente dejar ir el dolor. El perdón también es reconocer que Dios tiene el control de nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros, y que Él puede transformar lo que otros intentaron usar para hacernos daño en algo que cumpla su propósito. A través de su perdón, José no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también fue un instrumento para salvar a su familia de la hambruna. ¿Has considerado cómo Dios puede estar usando las dificultades en tu vida para cumplir un propósito mayor? Tal vez estás luchando por perdonar a alguien que te ha lastimado profundamente, pero recuerda que Dios puede transformar esa situación en algo que beneficie tu vida y la de otros. En lugar de aferrarte al rencor, entrégale a Dios la situación y confía en que Él tiene el control. El perdón no depende de la respuesta del otro. Una de las cosas que a menudo nos detiene en el proceso de perdonar es la idea de que el otro necesita pedirnos perdón primero. Es natural querer que la persona que nos lastimó reconozca su error y se disculpe, pero la realidad es que esto no siempre sucede. A veces, la otra persona ni siquiera es consciente del daño que ha causado, o tal vez simplemente no está dispuesta a pedir perdón. Sin embargo, nuestro llamado a perdonar no depende de lo que haga o deje de hacer la otra persona. Jesús nos enseña en Mateo 18, 21-22 que debemos perdonar no solo una o dos veces, sino 70 veces 7. Este no es un número literal, sino un llamado a tener un corazón siempre dispuesto a perdonar, independientemente de las circunstancias. El perdón es una decisión que tomamos por nuestra propia libertad, no porque la otra persona lo merezca o porque haya hecho algo para ganárselo. Es importante recordar que el perdón no es lo mismo que la justicia. Perdonar no significa que estamos aprobando o justificando el mal comportamiento de la otra persona. Significa que estamos eligiendo no permitir que esa ofensa controle nuestra vida. La justicia sigue siendo parte del plan de Dios, y Él se encargará de hacer lo que es correcto en su tiempo.
Pero mientras esperamos la justicia, podemos elegir el perdón y vivir en libertad. El poder del perdón en nuestra relación con Dios. El perdón no solo afecta nuestras relaciones con los demás, también tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios. En Mateo 6, 14-15, Jesús nos da una advertencia clara. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras nos muestran que el perdón es una parte integral de nuestra vida espiritual. Dios nos ha perdonado una deuda infinita a través de la muerte y resurrección de Jesús. No merecíamos su perdón, pero Él nos lo otorgó por gracia. Cuando nos negamos a perdonar a los demás, estamos cerrando nuestro corazón a la gracia que hemos recibido. El perdón que damos a los demás es un reflejo del perdón que hemos recibido de Dios. Si somos conscientes de cuán grande es la misericordia de Dios hacia nosotros, ¿cómo podemos negar esa misma misericordia a los que nos rodean? A veces, el perdón puede parecer un sacrificio, pero es un sacrificio que vale la pena. Al perdonar, estamos obedeciendo el mandato de Dios, pero también estamos abriendo la puerta para recibir más de su gracia y misericordia en nuestra propia vida. ¿Hay alguien en tu vida a quien aún no has podido perdonar? Si es así, te animo a que lleves esa situación ante Dios y le pidas que te ayude a liberar esa carga. El perdón como camino hacia la libertad. Finalmente, es importante recordar que el perdón no es solo para el beneficio de la persona que nos ha ofendido. El perdón es, en última instancia, para nuestra propia libertad. Cuando guardamos rencor y nos aferramos al dolor, nos estamos encadenando a una prisión emocional. El perdón es la llave que nos libera de esa prisión. En muchas ocasiones, el rencor puede convertirse en una carga tan pesada que afecta nuestra salud emocional, mental y física. El estrés y la amargura pueden consumirnos, afectando nuestras relaciones, nuestra productividad e incluso nuestra relación con Dios. Pero cuando decidimos perdonar, experimentamos una libertad que solo puede venir de Dios. Sentimos que un peso enorme ha sido levantado de nuestros hombros y somos capaces de avanzar hacia el futuro con un corazón más liviano. Si te sientes atado por el resentimiento o el rencor, hoy es el día para entregárselo a Dios. No permitas que el dolor del pasado siga controlando tu vida. Dios tiene planes de paz y libertad para ti, y el perdón es el primer paso hacia esa vida abundante que Él ha prometido. Testimonios del poder del perdón. El perdón no es solo un concepto teológico, es una realidad que transforma vidas. A lo largo de la historia, muchos han experimentado el poder liberador del perdón, y sus testimonios inspiran a otros a hacer lo mismo. Es importante reconocer que, al igual que en las historias bíblicas, el perdón en nuestra vida diaria tiene un impacto profundo, no solo en nosotros, sino en todos los que nos rodean. Una historia contemporánea que ilustra maravillosamente el poder del perdón es la de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que, junto a su familia, ayudó a esconder a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Eventualmente, fue arrestada y enviada a un campo de concentración, donde sufrió tremendamente. Tras la guerra, Corrie viajó por el mundo hablando sobre el perdón y el amor de Dios. Sin embargo, uno de los momentos más desafiantes de su vida fue cuando, después de una de sus charlas, se encontró cara a cara con uno de los guardias del campo de concentración en el que había estado. El hombre se acercó a ella, confesando que había encontrado a Cristo y le pidió que lo perdonara. Corrie sintió una ola de resentimiento y dolor al recordar todo lo que había vivido en el campo. Sin embargo, decidió orar en silencio y pedirle a Dios la fuerza para perdonar. En ese momento, experimentó una liberación increíble, extendiendo su mano al hombre y aceptando su disculpa. En su testimonio, Corrie explicó que no fue por su propia fuerza, sino por el poder de Dios que fue capaz de perdonar. Esta historia nos recuerda que, aunque el perdón puede parecer imposible a veces, Dios nos da la gracia para hacerlo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que el perdón parecía inalcanzable? Tal vez no tienes la fuerza para perdonar en tu propio poder, pero Dios puede darte esa capacidad. Pídele a Dios que llene tu corazón con su amor y te capacite para perdonar,
como lo hizo con Corrie ten Boom. El impacto del perdón en la comunidad. El perdón también tiene un impacto increíble en nuestras comunidades. Cuando elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, estamos sembrando paz en nuestros entornos. Muchas veces, las divisiones dentro de una familia, iglesia o grupo social surgen de ofensas no resueltas. El rencor se convierte en una barrera que impide la unidad y el amor entre las personas. Pero cuando uno de los involucrados decide dar el primer paso y perdonar, la atmósfera comienza a cambiar. En la Biblia, en Romanos 12 y 18, se nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto significa que, como cristianos, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para promover la paz. Y el perdón es una de las herramientas más poderosas para lograrlo. Cuando elegimos el perdón, estamos construyendo puentes en lugar de levantar muros. Imagínate el impacto que podrías tener en tu comunidad, en tu familia o en tu iglesia si decides ser un embajador del perdón. ¿Qué pasaría si eliges perdonar esa ofensa que ha estado dividiendo relaciones durante años? ¿Qué pasaría si decides ser un ejemplo de amor y gracia para los demás, mostrando el perdón que Dios te ha dado? Te animo a que pienses en cómo puedes ser un agente de cambio a través del poder del perdón, sanando las heridas del corazón a través del perdón. El perdón no solo nos libera espiritualmente, sino que también tiene un impacto en nuestra salud emocional. La falta de perdón puede convertirse en una herida que nunca sana, causando dolor y amargura que afectan cada área de nuestra vida. Pero cuando decidimos perdonar, comenzamos un proceso de sanación profunda que afecta tanto nuestro corazón como nuestra mente. Muchos estudios han demostrado que las personas que practican el perdón experimentan menos estrés, menos síntomas de depresión y ansiedad, y una mayor sensación de bienestar general. Esto se debe a que el perdón nos libera del peso emocional de la ofensa. En lugar de llevar una carga de resentimiento y amargura, somos capaces de vivir en paz. Es posible que en este momento estés lidiando con una herida profunda que parece imposible de sanar. Tal vez alguien te ha lastimado de una manera que sientes que nunca podrás superar. Pero recuerda que el perdón no significa que estás justificando lo que te hicieron. El perdón es un regalo que te das a ti mismo, permitiéndote soltar el dolor y abrirte a la sanación. Dios es el sanador de nuestros corazones. Él promete en Salmo 147:3 que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si te cuesta perdonar, lleva tu dolor a Dios. Permítele que entre en esas áreas de tu vida que necesitan sanación y confía en que Él tiene el poder de restaurarte completamente. El perdón, un reflejo del amor de Dios. Finalmente, es importante recordar que el perdón es un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores y no merecíamos su perdón. Ese es el modelo de amor y perdón que estamos llamados a seguir como cristianos. En 1 Corintios 13, el capítulo que describe el amor, se nos dice que el amor no guarda rencor. 1 Corintios 13:5. El amor verdadero es un amor que perdona, que elige ver lo mejor en los demás y que no se aferra al resentimiento. Cuando perdonamos, estamos mostrando el amor de Dios a aquellos que nos han ofendido. Estamos siendo un reflejo de su gracia y misericordia. No es fácil. Perdonar puede ser uno de los mayores desafíos que enfrentemos, pero también es una de las formas más poderosas de mostrar el amor de Dios al mundo. Cuando otros ven que somos capaces de perdonar, incluso en las situaciones más difíciles, se sienten atraídos por la fuente de nuestro perdón, Jesucristo. Conclusión: un llamado al perdón. Ahora que hemos explorado profundamente el tema del perdón, es momento de hacerte una invitación. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? Tal vez has estado luchando con una herida del pasado, o tal vez estás en medio de una situación difícil en este mismo momento. Cualquiera que sea el caso, hoy te animo a que des el primer paso hacia el perdón. No lo hagas solo por la otra persona, hazlo por ti mismo. Hazlo para liberarte del peso emocional que llevas, y para permitir que Dios entre en esa área de tu vida y traiga sanación. Y, sobre todo, hazlo como un reflejo del amor que Dios ha derramado sobre ti.
El perdón no siempre es fácil, pero con la ayuda de Dios, es posible. Ora, busca su guía, y confía en que Él te dará la fuerza para perdonar. Recuerda que cada vez que perdonas, estás mostrando el carácter de Cristo en tu vida. Estás siendo un faro de luz en un mundo que necesita desesperadamente ver el poder transformador del perdón. Nos encantaría saber tu opinión. Si este tema te ha tocado el corazón o si estás luchando con el perdón, déjanos un comentario diciendo amén y comparte tus pensamientos. Nos veremos en el próximo vídeo, donde continuaremos profundizando en las maravillas del amor y la gracia de Dios.